Muchas gracias Manuel Ríos y muchas gracias a Foro 101 por la invitación. Pues sí, vamos a platicar un poquito de esto de las bebidas espirituosas. Creo que pues uno siempre alrededor de las bebidas espirituosas, alcohólicas, embriagantes, aunque no necesariamente tienes que embriagarte para beberla, obviamente, ¿no? Siempre hay anécdotas alrededor de eso, ¿no? Incluso sin beberlas. Fíjese, cuando la primera vez que estaba yo metiéndome en este tema, encontraba documentos antiguos donde hablaban del espíritu del vino, pero a veces hablaban de otro tipo, con otras palabras. Entonces me confundió un poco porque en otros idiomas, espíritu también tiene otra connotación, ¿no? No sé si en francés me parece que espíritu es el equivalente a mente, ¿no? Cuando no tiene la palabra mente. Así que, bueno, total, bien, entre estas confusiones, inseguridades y de todo que tiene el investigador, pues me metí a un foro a preguntar, oye, ¿qué es el espíritu del vino? Tal cual, ¿no? Y me apareció una respuesta que decía, es el mejor disco de los Héroes del Silencio. Entonces dije, ah, cabrón, perdón. Sí, está bien. Abajo otra persona puso, perdón, pero mejor disco y Héroes del Silencio no pueden ir en una misma frase. Ok. Resulta que, bueno, que ya era eso, la fuerza alcohólica del vino, pero bueno, después de esta anécdota un poquito graciosa, pues ya podemos empezar a hablar de estas, del impacto, de los cambios, ¿no? En las costumbres en el beber y en las bebidas alcohólicas en general, o bebidas embriagantes o bebidas espirituosas. Perdona que te interrumpa. Me Sí, dicen ahorita aquí de producción que había algún problema con el sonido y que toda la presentación que yo hice no se escuchó absolutamente nada. Entonces hagamos una pausa nada más para ok, recordarle al público que este programa es sobre bebidas espirituosas en el México virreinal. El doctor Walter Arias. Y voy a volver a leer muy rápido tu semblanza, doctor Walter, para bueno, todos los que no lo escucharon, que fue todo el mundo. Entonces, el doctor Walter Arias, mexicano, nacido en Guanajuato en 1975, historiador especializado en la Cataluña de la Edad Moderna y sus relaciones con el México virreinal, investigador de vocación, exasiduo a congresos académicos, docente a veces por gusto, otras por necesidad y misántropo por dedicación. Entre sus investigaciones académicas destaca el comercio catalán con Nueva España y de ahí se desprenden temas particulares como los textiles y las bebidas espirituosas, entre otros. Escritor aficionado con 3 novelas autopublicadas, Entre la arena del reloj, De ellos es el reino de los cielos, El estampado perfecto, de las cuales solo la última se atreve a recomendar. Y además dije al final que mago aficionado. Entonces, dicho eso, y ya están hechas las presentaciones, y ahora sí parece que sí se escuchó, retomemos el asunto, las bebidas espirituosas en el México virreinal. así es. Bueno, bueno, fue intento de mago, ¿eh? No es que haya sido exactamente al revés. Intento. Hasta el 2005, ahí lo dejé. Eh, bueno, pues eso que hablábamos de las bebidas espirituosas, vamos a hablar de estos cambios que se generan en lo que en lo que él es el actual México, ¿no? Sí, y pues eso comienza desde el siglo XVI. Ya sabemos que el alcohol o las bebidas fermentadas a base de fermentos, pues están presentes a lo largo de la historia de la humanidad. Claro, ¿Sí? Entonces, pues desde los primeros poblamientos españoles en América, bueno, en América y en este caso en México, desde el primer camino ya México-Veracruz, se van a establecer pues los mesones, ¿no? Las casas para el avituallamiento de los comerciantes y de los trajineros, ¿no? Era una necesidad, ¿sí? Después de un día de jornada, claro. una noche de descanso, y ahí se ofrecían, pues bueno, todos los servicios pues posteriormente ahora pues, va a ser, posteriormente pues los va a tener ya más el turismo, ¿no? Pero en este caso, pues era el trabajo, ¿sí? Entonces, y a pesar de que ya existía una costumbre de beber,
bebidas a base de fermentos antes de la llegada de los españoles, aquí sí va a haber un cambio y rápido, muy, muy veloz, como precisamente como todo lo que implicó esa llegada de una población completamente desconocida y el choque cultural que se tuvo para crear estos nuevos territorios, culturas o como le quisiéramos llamar, ¿no? Países, más posteriormente, ¿sí? Entonces, eh, los cambios mucho más visibles van a ser en el siglo XVIII. ¿Por qué en el XVIII? En el XVIII vamos a encontrar muchísimo más comercio y más dinamismo que el que había en los 2 siglos atrás, ¿sí? Entonces, y otra cosa, más dinamismo significa también más población Claro. y se requiere más producción, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar el instrumento por excelencia que va a ser el alambique. Ujú. Los alambiques van a facilitar una producción mucho más rápida, más y más masiva, ¿sí? De las bebidas espirituosas, ¿no? ¿Sí? Vamos a empezar hablando de lo que es el aguardiente, porque claro, del aguardiente se van a derivar otras bebidas que actualmente las vemos como muy refinadas o de Claro. mucha calidad, ¿no? Pero claro, pues lo más común era el aguardiente. El aguardiente era lo primero que sale. Y tenía sus ventajas. O sea, aquí vamos a encontrar que el aguardiente es ese proceso destilatorio, ¿sí? De una bebida con el diferencial de evaporación entre el alcohol de 78 grados, que era más o menos lo que se utilizaba para mezclarlo con agua, ¿sí? Y de allí se obtenía o se obtiene, pues todavía, ¿no? Una bebida muy concentrada de espíritus, ¿no? Con mucha fuerza alcohólica, ¿sí? Y entonces, ya que muchos de estos, los elementos acuosos, pues se evaporan, ¿no? Este proceso de destilación se hace a través pues de los vapores que echa la caldera a través del capitel y luego los cuellos de cisne hasta que llega al recipiente donde se Claro. colecta este líquido. Entonces, la primera, digamos, el primer resultado es los catalanes le llaman aiguardent de cap, que pues traducido al español pues sería el aguardiente de cabeza o el aguardiente primero puede ser, ¿no? Ujú. Que es el más fuerte, ¿sí? Después, el siguiente, ya vamos a encontrar un licor con un poquito mejor más bebible, pues, de calidad, y que se le llama aiguardent primero o aguardiente primero, ¿no? ¿Sí? Bueno, el cap sería más el principal, luego decir el primero, perdón, aquí me confundí con el cap, cabeza principal, y aquí sería el aguardiente primero, ¿sí? Entonces, los vapores finales, ay, perdón, se me cae esto. Los aguardientes finales, digo, los vapores finales daban lo que es el aguardiente de cola, o sea, la parte final de de ese proceso, ¿sí? Han oído hablar, ¿no? De los cuando se habla como este año, el 2020, del Capicúa, que le Ujú. dicen, ¿no? Pues es eso, es una catalanada que es cabeza y cola. Pues o sea, también el aguardiente de Cap, que es muy fuerte, el primero, que es de mejor calidad, y el de Cuba, de cola, que es el que ya sale de muy mala calidad, ya Sí. muy evaporado, muy aguado, ¿sí? Entonces, a partir de ese último, se pueden hacer algunos aguardientes que no tenían tanto éxito, pero se bebían, ¿no? O sea, éxito comercial me refiero. Que, por ejemplo, el aguardiente anisado. Todo el mundo conocemos, pues, el anís, ¿no? Hay varias marcas, ¿no? La más famosa, el anís del mono, aunque el anís del mono ya es, pues, mucho más posterior, bueno, es del siglo XIX, Ujú. pero, pues, es eso, ¿no? Es parte de aprovechar esos vapores y esa destilación para mezclarlo con algunas especias,
¿sí? O plantas, Ujú. y que de un licor digestivo que, bueno, pues que puedes degustar para después de comer, ¿no? Que esa es ahí como era la principal, ¿verdad? Nadie se iba a emborrachar con el aguardiente anisado dulce, porque claro, pues no, ¿no? Eso más bien se daba para algunos, tipo postre, ¿no? Claro. Tipo de postres. Entonces, em, luego había otro también de baja graduación, que le decían el aguardiente blanco, que también que es también de una calidad así, digamos, flojita, ¿no? Floja en el aspecto de que no tiene mucha fuerza el alcohol, y se daba para la tripulación de los barcos o para los estibadores de los puertos también, ¿no? Ujú. O sea, era alcohol, pero no suficiente, o sea, no tan fuerte como para que te emborraches y luego dejes de trabajar, ¿no? Sino un poco como para darte, digamos, un poco de energía. Y calidez, ¿no? También para mantener caliente un poco el cuerpo, ¿no? Así es, exactamente. Y luego, claro, imagínate en los inviernos, todo eso, en todos los momentos que hay que estar. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de eso precisamente, porque desde entonces, o bueno, desde la Edad Media, eh, se mantienen las creencias de lo que tienen los aguardientes, como medicinales, ¿no? Sí, medicinales o para la salud del cuerpo. Ujú. ¿Sí? Entonces, pero bueno, vamos a centrarnos en el aguardiente, que es el que se consumía en Nueva España, ¿sí? En el México virreinal. Uno era el de la prueba de Holanda, así le llamaban porque originalmente ese aguardiente se exportaba a Mm. los países nórdicos, Ok. que era donde hacía frío. Holanda era uno de los principales puertos que reexportaban lo que venía por rutas ya fuera marítimas o incluso rutas terrestres, ¿no? Ujú. Entonces, la prueba de Holanda era, consistía, o sea, dicha prueba consistía en que en la botella de cristal, lo tenías que agitar, agitabas. A ver, aquí tengo uno, pero no creo que le pase, ¿no? A ver. Sí, pues mira, no sé si se alcanza a ver Sí, cómo quedan las burbujas. Pues sí, eso es claro. algo parecido a lo que era la prueba de Holanda, ¿sí? Lo que pasa es que pues, es mucho más rebajado, pero la prueba de Holanda, su graduación estaba entre los 51 y 53 grados este, de alcohol, ¿no? Ujú, ujú. Era muy fuerte, Claro. muy fuerte, ¿sí? Y el otro, que también era una de las formas bueno, de los más requeridos en las exportaciones, era el de prueba de aceite, ¿sí? Y la prueba de aceite consistía precisamente en que la misma botella, bueno, perdón, la botella no, lo abrías en un vaso y echabas una gotita de aceite de oliva, ¿sí? Y la gota de aceite de oliva tenía que descender hasta el fondo del vaso, y eso demostraba que la densidad del aceite pues era mayor que la del alcohol, ¿no? Ujú. Y la graduación era más alta que las anteriores. Esta era de 61 grados, ¿sí? Y era para los consumidores que les gustaba, ahora sí que las bebidas fuertes, este era el de mejor calidad, ¿no? Y de este último también se pueden obtener unos que eran los aguardientes refinados o refinos, también les llamaban así, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Que con el refino podía llegar hasta los 70 y tantos grados, 70 grados, ¿no? Ponle, y se prestaba para hacer, pues, ¿cómo le llamaremos? Como hacer algún tipo de evasión fiscal, ¿no? Porque según lo que se exportaba de España, llegaba a Veracruz, tenía que pagar un impuesto según el tipo de alcohol que era, y si tenía mucho más, o si era menos bebible, pues pagaba menos. Pero ¿qué pasaba cuando era menos bebible, como ese refino? Pues que lo podías rebajar con agua y lo convertías en un prueba de Holanda o un prueba de aceite, ¿no? Entonces, claro, pues ahí le gana el comerciante, el distribuidor o los primeros productores, pues le ganaban el doble o el triple, no sé cuánto, podrían ganarle. Este, ¿Qué pasó? Pues que prohibieron ese tipo de aguardiente.
La razón principal fue porque se incendiaron los barcos. Se incendiaban los barcos. O sea, era tan fuerte que sí podía provocar un incendio en los barcos. Pero bueno, yo pienso que la mayor razón por la que lo prohíben era por evasión fiscal, ¿no? Ujú. ¿Sí? Es lo mismo que a veces vamos a ver ahora, que muchas veces se prohíben las bebidas por motivos de salud y no tanto y no dicen que es por mantener los intereses de otros competidores, ¿no? Claro. ¿Sí? Así que, pues, vemos que hacia el último cuarto del siglo XVIII, uno de los principales, ¿cómo le puedo decir? De los principales descriptores o gente que describía todo como geógrafos o los antiguos geógrafos, lo que después va a ser un geógrafo, pues, antes de Humboldt incluso, estaba el último capitán de las flotas antes de que se cambiara el sistema de flotas de comercio. Bueno, es otro tema, si no vamos a hablar de las flotas y de los barcos de licencia libre, pero sí, este señor, en su última misión que tuvo hacia Veracruz, pues se dedicó a escribir todo lo que describía, todo lo que observaba en las ciudades, ¿sí? Y a él le sorprendió el alto grado de consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? ¿Sí? Y él lo atribuía a los métodos digestivos, pero también a los efectos del caluroso clima. Decía que en este clima, según él, había que tener más vitalidad. Y esa vitalidad te la daba el alcohol. ¿Sí? Así que de otros hablaremos más adelante, pero recordemos que también esto de la vitalidad, incluso lo estábamos hablando hace un momento, se supone que a través de su uso moderado podía pues llegar a ser sano, ¿no? Era lo que se creía. Ujú. En la Edad Media fue sujeto de propiedades curativas, ¿no? ¿Sí? Contra la gota, ¿sí? Contra la pérdida de voz. Eso todavía, ¿no? O sea, si no te echas un trago ahí de un licor, pues se supone que te afinas la voz, ¿no? Eso es lo que se dice, ¿no? Es un poco de esas creencias así. Pero bueno, incluso durante la epidemia de peste negra que asoló Europa, fue tomado el aguardiente como posible remedio contra esa enfermedad, ¿no? Ujú. Bueno, siempre hay esos dichos populares, ¿no? Así es, sí. Incluyendo, empezando por para todo mal, mezcal, etcétera, y hay cualquier cantidad de dichos de esos. Oye, Así es, Walter, eh, sí. el, en estos trayectos, en estas posadas, en estos mesones que estaban, bueno, me imagino que todos ellos eran pues productores de alguna manera, ¿no? Tenían su alambique en mayor o menor medida, en mayor o menor tamaño. La producción también depende de qué tan fuerte fuera esa ruta de comercio, etcétera. Eh, pero ¿en qué momento empieza esto ya en el México virreinal ya a ser ya verdaderamente una costumbre ya, digamos, no sé si pudiéramos decirlo gastronómica, o sea, ya un asunto que llegó para quedarse, ya no es nada más el tomarlo en ese trayecto de trabajo, en ese trayecto de mudanza o de comercio, sino ya el asunto de acompañar un plato, ya una producción ya diferente, social, digámoslo así. Bueno, digamos que siempre estuvo presente. Lo que pasa es que, Te no congelaste, sé, Walter. ¿perdón? Te congelaste, creo. No te Ah, escuchamos. sí, no, que decía que siempre ha habido, a ver, ¿si me oye bien? Sí, te escuchas muy bien. Siempre ha habido acompañamiento gastronómico. Lo que pasa es que en diferentes dimensiones, porque según la costumbre de la población, pues era la forma en que te ibas a tomar el alcohol. Por ejemplo, para los soldados o bueno, soldados o gente vigilante o incluso hasta la gente pobre, pues el alcohol más que costumbre gastronómica, pues era una válvula de escape, ¿no?
¿sí? Pero para las clases acomodadas, ¿sí? Siempre fue una parte de su dieta, ¿no? ¿Sí? Lo que pasa es que las clases acomodadas van a aumentar en el siglo XVIII. ¿Sí? Vamos a tener en las grandes centros urbanos, en las grandes ciudades, vamos a tener ya a mucha población con mucho poder adquisitivo, ¿sí? Que ya no solo toma aguardiente para digestivo, para pasarla al rato, ya también compra o sea, bueno, a través de los comerciantes importan vinos. Ujú. Y ahí hay una gran diferencia, ¿no? El vino Claro. ya es parte de la comida, digamos, y el aguardiente no exactamente, ¿no? Ujú, El ujú. aguardiente es más para otro tipo de remedios, ¿sí? Pero el vino es más caro, ¿sí? Es más caro y se consume inmediatamente en esos centros urbanos. Ahorita vamos a ver en qué partes Ah, y es otro proceso además también, ¿no? es otro proceso. El aguardiente lo que tiene es que es mucho más fácil de transportar. El vino se puede estropear, ¿no? Con el clima, ¿sí? Imagínate, 3 meses en el barco, pues no cualquiera lo aguanta, ¿no? Claro. Y entonces el vino pues llegaba así medio malo. Y además que había los productores de vino, que estaban principalmente en Andalucía, la zona de Jerez, ¿sí? Y Málaga, eran los que mandaban sus vinos para que nadie le hiciera la competencia. Entonces, el resto mandaba aguardientes que se podían mantener mucho más, mucho mejor en el transporte, ¿no? ¿Sí? Sí. Así que, pero En, sí, ya existe, siempre existió ese vino. Lo que pasa es que, pues sí, depende de ahora sí que de la población. Ahorita te voy a dar un dato de cuánta población podía beber esa, los caldos, digamos, ¿no? claro. Es- ¿Sí? Sí. Pero fíjate que pero precisamente el aguardiente era el que, más que acompañamiento gastronómico, como lo que hagamos, lo que actualmente también llamamos un desempance, ¿no? Cuando después de comer, ¿sí? También le atribuían, pues, sí, alivio de cólicos, bueno, dolores de muelas y todo esto. Ujú, ujú. ¿Sí? Acuérdate que en francés aguardiente se llama eau de vie, ¿no? Agua de Ujú. vida, Agua de vida, sí. ¿sí? Entonces, es todo esa concepción que se tiene de esta bebida espirituosa, ¿no? Y en estas bebidas espirituosas, y aprovecho porque ya están llegando las primeras preguntas, entonces René Velázquez de León, porque además aprovecho justamente la coyuntura. Dice, ¿cuál fue el primer destilado que se produjo en México? Y yo la afino un poco más diciendo, ¿cuáles fueron las primeras, sí, el primer destilado y sobre todo cuáles eh, eran los más populares? O sea, ¿en base a qué? Porque bueno, puede haber diferentes tipos de destilado. Entonces, ¿en base a qué? ¿Y cuáles fueron los primeros? Ujú. Pues mira, Estamos hablando todavía estamos hablando de finales de 1700 me estás diciendo, ¿verdad? sí, 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 El tercer cuarto del 17, ¿no? Del así es. 18. Sí. Em, a ver, el primer destilado, ¿en base a qué también? Claro, porque viñedos había pocos, ¿sí? Viñedos había pocos y los productores españoles no querían que se hiciera un, una competencia en América, que no la había, pero de todas maneras, o al menos no era real, Pero porque ahí, pero ahí estamos hablando de los destilados, entonces estamos hablando de licores tipo grapa o tipo orujos o cosas así así, es, ¿no? exactamente. Ujú, Si hablamos del destilado de la vid o de la uva, pues, ujú. puedo decir que el primero, bueno, no sé si el primero, pero las primeros que pudieron destilar sin ningún tipo de represalia, ¿sí?
por parte de la corona, incluso con una licencia de permisión, Ujú. fue en la hacienda se llama Santa María de Parras, me parece que se llama, ¿sí? Y es la hacienda que actualmente es la Casa Madero. Ok, sí. Lo que pasa es que no era de los señores Madero, era de otra familia, Pero ¿sí? pero insisto ahí, vuelvo a mi pregunta, perdón por ser insistente. Eso todavía, no es ese no es el proceso de vino, ese es un proceso de destilación a partir de la uva, a partir de la uva. Entonces estamos hablando que son orujos o son pues sí, o sea, grapas, el estilo grapa italiano, ¿no? Sí, 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 son tipo lujos, pero también hacen vino en esa hacienda, Sí, claro, ¿sí? claro, Sí, también logran hacer vino por una licencia que tienen. sí. Así que, pero, claro, si hablamos de otro tipo de destilados, vamos a encontrar que en el siglo XVII está el mezcal, Claro. ¿sí? El mezcal en toda la zona de Nueva Galicia, ¿sí? Y este tipo de mezcal, o sea, este tipo de aguardiente, que es de la, del agave, genérico del agave, ¿sí? Este, logra ser uno de los principales motores de la economía, pues no sé si de toda la Nueva Galicia, pero por lo pronto de Guadalajara, sí. Ujú. ¿Sí? Gracias a que se le logró poner un impuesto, ¿sí? Porque claro, también eran los que controlaban los ayuntamientos y las audiencias de esa zona, pues también eran los mismos productores, ¿no? ¿Sí? Y ese sería uno de los primeros destilados, pero es claro, yo no sé si, ahí sí, fíjate, no sé si el pulque se puede considerar como un destilado, es un fermento, ¿no? Ujú. Pero no sé si no lleva un proceso de destilación. No, no lleva un proceso de destilación el pulque, no. Este es mucho más antiguo y pues ese va a mantenerse. Pero también empieza, me imagino, bueno, no, el pulque todavía es anterior, además. El Sí, pulque claro. es anterior, pero aquí hay una cosa interesante, bueno, tanto las bebidas con proceso de destilación o de fermentación, como es el caso del pulque o incluso del vino, Ujú. todo esto ya entra en un comercio, ¿no? Ya entra en una zona de comercio, de rutas y todo esto, ya es el México virreinal y lo que tú dices es que las principales rutas o digamos que las principales ciudades son las que más lo consumen, ¿no? Así es, sí. Sí, sí, sí. Ahora, estamos hablando que dijiste que era esto lo que es Parras, esto es Coahuila, esto Así es es, sí. Coahuila. Pues las rutas hasta Ciudad de México, bueno, y pasando por cualquier cantidad de pequeñas ciudades en ese entonces todavía. Pero esta producción, Walter, obviamente tuvo que darse no nada más en un solo sitio, para un territorio tan grande y con una diversidad además de plantas y tan diversas para elaborar estos aguardientes, estos licores. Cuéntanos un poco sobre esto a nivel territorio. ¿Cuáles fueron, en dónde quedaron, o si todavía hay casas? Bueno, obviamente Casa Madero sí, sigue ahí, pero como esa, ¿cuántas quedan? ¿O cuántas se extinguieron? ¿Cuántas famosas? ¿En qué periodos? Sí, mira, Casa Madero sí continuó. ¿Por qué? Porque era una zona, donde había poca, población. Y lo que hace la Casa Madero, bueno, no, que no se llama Casa Madero, ¿no? Era la hacienda de Santa María de Parras, este, era producir solamente para la zona. Y eran zonas mineras lo que le llegaba, lo que podían llegar. O sea, tampoco era una extensión muy grande, bueno, extensión muy grande respecto al resto del territorio. Entonces, no significaba una, una competencia y por eso es que también, y además esa familia tenía privilegios
por ser familias de frontera, ¿no? Frontera con los indios nómadas. Entonces, esta Casa Madero, igual que la hacienda de Mazapil. Mazapil me parece que ahorita es Durango o Zacatecas, no recuerdo. Ahorita no sé si, no sé, no recuerdo cuál es Ujú. es la hacienda de Mazapil. Hacienda de cedros en Mazapil, ¿sí? Y había otra en el Paso del Norte también, ¿sí? De las cuales que yo sepa solamente la de Santa María de Parras es la única la que sobrevive, ¿no? ¿Sí? Ah, Y eso gracias, fíjate, te voy a decir una cosa, gracias a la visión de un señor, ¿sí? Que se llamó Evaristo Madero, ¿no? Patriarca de los Madero, claro. que era hijo de un comerciante andaluz de los vinos de Jerez, ¿sí? Ok. Entonces, pues sí, A ver, aquí hay dos, perdón que voy a, pero van justo las preguntas que van llegando pertinentes sí, a lo que estamos platicando. sí, Dice, dice nuevamente René Velázquez de León, dice, de hecho existía una prohibición de plantar vides y producir vinos en México, ¿no? así es. Existe el mito de que una de las demandas de la aristocracia mexicana en el siglo XVIII era tener libertad de producir vino, e Hidalgo inicia la independencia también por motivos como este. ¿Será cierto? Pues mira, sé que Hidalgo en su hacienda tenía vides, Ujú. ¿sí? Pero no creo que haya sido suficiente. A ver, el consumo de alcohol sí, para vino tal vez no, porque mucho era pues vino de consagrar, ¿no? Claro. Era para lo que quería. La calidad de los climas, tú sabes, actualmente en México son microclimas los que hay para plantar vino, ¿no? O sea, Ujú. bueno, para producir vino. Este, entonces, sí, sabía que Hidalgo en su hacienda tenía vides, ¿sí? Pero puede ser. En los años de Hidalgo, los precios del aguardiente eran muy altos, ¿sí? Incluso durante la Guerra de Independencia, los precios siguieron manteniéndose a un promedio muy aceptable. Uno pensaría que bajaría todo de precio y todo. Todo lo demás sí perdón, todo lo demás sí se fue al garete, ¿no? De las rutas comerciales, pero el aguardiente no. Mm. Fue uno de los productos estrella, ¿no? Ok. Tanto, Sí, sí, ¿sí? sigue, sigue, sigue. Así, tanto que desde España siguen mandando. Ujú. Y ahorita eso es lo que quiero comentarles también, porque el otro producto que sí asustó a los productores del aguardiente catalán, ¿sí? Fue el aguardiente de caña, ¿no? Ese sí se va a producir en un montón de partes y de una manera más fácil que el aguardiente de uva, Claro. ¿sí? Sí. Oye, Y es, sí, aquí hay una pregunta que, bueno, yo he tratado ahorita de separarlo en nuestra conversación sí. y es pertinente porque dice, ¿son los destilados y los fermentos bebidas espirituosas o solamente lo son los destilados? Bueno, pues yo pienso que también las dos, ¿no? Los fermentos también. Sí, bueno, yo había leído que, o en algún momento sabía que le decimos sobre todo bebidas espirituosas a los destilados más que nada, Ujú. pero no estoy muy seguro y no podría afirmarlo. Pero bueno, ahora, en este comercio, Walter, en esta ida y vuelta, los productos, bueno, diversidad de plantas, diversidad de terrenos, diversidad de muchísimas cosas en un país tan grande, ¿no? En México virreinal. Entonces, ya la producción está, la población tiene una demanda, ¿sí? Entonces, Así es. ¿cuáles son, digamos, las bebidas de todas estas que estamos platicando ahorita o de lo que estamos hablando? Así como, por ejemplo, nos pones de ejemplo el chinchón, el anís, este, ¿cuáles son estos destilados populares? ¿Cuáles son los que verdaderamente la sociedad se inclina
o hay una producción ya importante por la demanda. ¿Cuáles son esos? Vamos a encontrar tres principalmente. Ok. Tres, así que son los que además lo tienen, se convierten en monopolios incluso. Va a ser el aguardiente de uva, que estamos hablando, importado principalmente, ¿sí? El aguardiente de caña o chinguirito, que se le llama, ¿sí? Chingere, también se le llama Sí, actualmente, ¿no? chingue. Y bueno, el mezcal, supongo que el mezcal solo está en esa zona que te digo de Nueva Galicia. Y el pulque. Son los tres principales bebidas a las que todo mundo, bueno, quiere decir que puede tener acceso. Depende de los precios. Pero, por ejemplo, sí hay informes de las autoridades virreinales sobre este tipo de actividades, porque decían que se creía que la población más baja de la sociedad, en este caso indios castas, tenían una tendencia a la embriaguez, ¿no? Entonces se intentó regular eso. Y resulta que cuando se hace el informe, resulta que no solamente los indios y las castas, ya fueran mulatos libres, o todas las mezclas que se les puedan sacar por allí, se emborrachaban con pulque. También españoles se emborrachaban con pulque, Ujú. ¿sí? Entonces, resulta que el pulque que originalmente era una bebida de indios y se le permitía, porque los indios, como todo mundo, bueno, uno sí como todo mundo, pero como lo sabemos, pues gozaban de una serie de privilegios, ¿no? En las repúblicas de indios, en los pueblos de indios, podían estar bajo sus propias usos y costumbres, y aparte no pagaban impuestos y podían beber sus bebidas con las que acostumbraban. Lo que pasa es que, claro, después cuando estos indios, pues, hay por corrupción dentro de las alcaldías mayores y demás, tienen que emigrar a la ciudad y acaban siendo la mano de obra barata, pues, pues sí, se emborrachan con pulque, que es lo que tienen más a la mano. ¿Y qué pasa? Mira, te voy a dar un dato aquí, que es que eh, a ver, ¿dónde está? En la Ciudad de México existían, para ese entonces, 1.600 lugares donde se expedía licores, ¿sí? 134 tabernas con licencia, 45 pulquerías, ¿sí? Y había las pulperías, que vendían un poquito de todo, como las misceláneas, ¿no? Cafeterías y vinaterías, bueno, sí. Entonces, pues sí, todo el mundo aunque no te debían de vender en un lugar más que cierto tipo de licor, te vendían lo que quisieras, ¿no? Oye, Tanto así. estos finales Este es en el 18 ya, sí. ya es 18, ok. Sí, 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 sí. Y es porque digo en el 18, porque en el 18 ya hay una serie de reglamentaciones más estrictas Ujú. a partir de que gobiernan la monarquía borbónica, ¿no? ¿Sí? Antes de eso no hay tanto, sí hay burocracia, hay controles, pero en el 18 se intenta hacer mucho más fuerte el control, sin Ujú. conseguirlo, pero bueno, mira, se hizo mucha burocracia, mucho papeleo, y gracias a eso nos dejaron muchas fuentes, para saber lo que sucedía, ¿no? Claro, sí, bueno, fue importante, efectivamente. Oye, Walter, y este mm, movimiento, digámoslo, social en el sentido de el alcohol circulando, ¿no? Ya la bebida, Ajá, ahora sí que la bebida espirituosa, la sí, bebida festiva, ya la sí, bebida social como sí, tal, reglas, eh, vaya, impuestos, todo esto es un asunto que gira constantemente, bueno, a la fecha gira constantemente importante y sobre todo yo creo que era una manera de tener a los productores y en general eh, con las riendas bien estiradas, ¿no? así es, sí, sí, sí. Sí, precisamente se intentó hacer eso, ponerle impuestos a todo para, pero ya no tanto por motivos de salud. Te digo que los motivos de salud Sí, sí fue una, un argumento por parte de las autoridades, pero era más bien por cuestiones, de impuestos, ¿no?
Entonces, y precisamente se va a crear el juzgado de bebidas, juzgado de bebidas prohibidas, algo se llama, ¿sí? No recuerdo bien el nombre, pero es bueno, es eso, una institución que se va a encargar de vigilar que la gente no beba tanto, ¿sí? Y que si bebe, pues que pague, o lo que se está consumiendo, pues que pague impuestos, ¿no? Y lo que no, pues se le prohíba. O sea, lo que no pague impuestos, que se le prohíba, ¿no? Si ¿Sí? encuentran Entonces, el filón de que pues eso se vende y que con eso hay comercio y pues hay que cobrarlo, ¿no? La gente tiene así que es, pagar sobre eso. juzgado privativo de bebidas sea prohibidas, así se Ujú. llamaba. Sí, y incluso la gente que trabajaba esos juzgados estaban financiados por por los grandes productores, claro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Mira, el pulque, a pesar de que era una bebida libre de impuestos cuando la vendían, porque era para los indios, resulta que quien la empezó a producir pues fueron españoles, ¿no? ¿Sabes? Las grandes, bueno, ustedes lo han visto, las grandes haciendas pulqueras que hay entre Tlaxcala, Puebla, hacia Veracruz, son impresionantes, ¿sí? Son impresionantes por la cantidad de recuas que llevaban todo hacia la Ciudad de México, ¿no? De la cantidad de pulque que consumía, ¿sí? Entonces, claro, al indio no se le cobraba, pero al español que estaba produciendo eso sí, ¿ok? Pero entonces, al final se hace esas alianzas para que cualquier bebida que no fuera de una producción más o menos, no, obviamente no podemos hablar de, bueno, sí, puede ser una producción industrial, ¿no? En cuanto a cantidades, cualquier bebida que no fuera de ese tipo, entonces se le reprimía, ¿no? Y eso es lo que vamos a encontrar con los tepaches, los ponches, las charandas, todas estas bebidas que son, pues ya, son más artesanales, ¿no? Por así decirlo, ¿sí? Esas sí se van a reprimir y te decían que eran malas y que te ibas a quedar ciego y que te daba sífilis y que no sé qué cosa, ¿no? Como Solo por ahora. tomar. Sí. Sí, como ahora. ¿Sí? Entonces, sí, pero en el caso del chinguirito, ese sí, ese también tenía su forma de producirse más o menos sencilla, ¿no? Con la miel de la caña, ¿sí? Se servía con agua caliente, bueno, agua hirviendo, pues, perdón, y reposar unos días, no sé qué, y luego pasarlo por un alambique. Sí. Se refinó tanto, o sea, se perfeccionó tanto este aguardiente que ya también podían hacer la prueba de Holanda y la prueba de aceite, ¿no? Ok. Ok. Entonces, esta fue la última, digamos, como que fue la última amenaza para los productores catalanes, ¿sí? Y al final, pues acabaron aprobándola y acabaron poniéndole un impuesto a este chinguirito. Y resulta que había todavía más demanda, o sea, no era suficiente los miles de barriles que llegaban de España para la cantidad de demanda que había en Nueva España, ¿no? Eso te iba a preguntar en relación a la ilustración que tenemos en pantalla, Walter. Ajá. Importación, exportación. ¿Qué tanto de un lado y qué tanto del otro? Empecemos por la importación. Importación. Bueno, muchas de las importaciones, sobre todo en el siglo XVIII, que digo que la dinastía Borbón intentó hacerle un tratamiento de colonia, ya no tanto, o sea, sin lograrlo, pero bueno, lo intentaron. Se importaban precisamente ya manufacturas y productos agroindustriales, ¿no? ¿Sí? Manufacturas sobre todo de lujo, ¿sí? Para las clases. Estamos hablando que en el siglo XVIII México es la ciudad más grande de todo el Imperio Español después de Madrid, ¿no? Tiene y toda la Nueva España tiene una élite comercial,
una élite, digamos, pues blanca, incluso mestiza también hay, según los datos que da Humboldt, con un poder adquisitivo enorme. Incluso, no sé si era un comerciante de apellido Basoco, en la Ciudad de México, tenía más fortuna que el banquero más rico de Madrid de la época, ¿no? Se consumía más pan de trigo y más carne de cerdo en México que en Madrid, ¿no? Entonces, todas las importaciones eran mucho producto de lujo, mucho producto de lujo. ¿Qué pasa? Que al Imperio Español no le sale bien y, bueno, perdón, de esos productos de lujo, pues uno está el vino, ¿no? El vino. Claro. El aguardiente no tanto sea de lujo, es un poco más para así, y también productos del campo como almendras, no sé, nueces o cosas así que se producen en el campo catalán, que no eran solamente para los ricos, sino para una gente que pudiera pagarlo sin precios excesivos. Pero ¿qué pasa? Que vamos a encontrar, y bueno, y los textiles, pero vamos a encontrar que la piratería inglesa, el contrabando inglés, tumba todos esos productos de lujo, los mete sin impuestos, ¿sí? Porque claro, el español tiene que pagar impuestos de salida y pagar un impuesto de entrada, ¿sí? Eso, el inglés nos mete por contrabando de mejor calidad sin impuestos, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que el inglés no mete bebidas espirituosas, no vende bebidas alcohólicas. Entonces, por eso es que el aguardiente no tiene competencia con ninguna potencia marítima, ¿no? Ok, y en ese Y ahora, sentido, de exportación, exacto, sí, sí, de exportación, o sea, en ese sentido, sí. pues la exportación es, eh, bueno, y ahora sí ya ahí me pierdo, o sea, porque tendría todo el sentido de que fuera mayor la exportación, pero no sé, si hay una cantidad, una buena cantidad de exportación. Sí, pero fíjate que la exportación que se va para allá es principalmente materias primas, ¿sí? No las suficientes, pero se van. Se dan muchos tintes, ¿sí? Cochinilla, principalmente, ¿no? Para hacer la grana, el Sí, color el rojo, color, que muchas incluso en las cortes venecianas se utilizaba, ¿no? claro, Entonces se revendía desde España para allá. sí, ¿Sí? Mucha planta medicinal, ¿sí? ¿Sí? Hay unas, ahora mismo no me voy a acordar qué raíz de qué árbol que se daba en la zona de Veracruz y Campeche, me parece, que es un antisifilítico muy potente, ¿no? ¿Sí? ok, Bueno, muy potente, te produce sí. fiebres y ya con esas fiebres rompes ahí todas los abscesos y todas estas cosas. Y Oye, allá se procesaba y claro, después exacto. regresaba aquí. Ajá, sí, Exacto, que no tenía caso llevarse la bebida médicamente. destilada cuando la puedes hacer allá sin ninguna bronca con la materia prima, ¿no? Ajá, exactamente. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa después con este mapa que tienes aquí, Sí, precisamente, ¿no? ok. Porque cuando, acordémonos, a ver, siempre se habla de que México se independiza en 1810 y no sé qué, ¿no? Pues no, todavía hasta el Imperio de Iturbide hay un cierto una cierta normalidad en el comercio de aguardiente, sigue llegando, ¿no? Claro que sí en menor cantidad, obviamente, porque se rompen las rutas hacia el interior, pero sí hay muchos comerciantes que se dedican a acaparar el producto para después decir, pues cuando esté mejor el tiempo los saco y los vendo, ¿no? Más caros. Pero, este, ¿qué pasa? Que cuando se pierde el mercado de Nueva España, se pierde México, todos estos comerciantes tienen que rehacerse o, ¿cómo se dice? Refundarse o, sí, reinventarse. Y muchos se van para el Caribe, que es Cuba y Puerto Rico, Ujú, ujú, ¿sí? ujú. Pero ¿qué pasa en Cuba y Puerto Rico? Que también ahí vamos a encontrar aguardiente de caña, ¿sí? Claro. Y en este mapa que tienes aquí, ahí está una de las más famosas, si no es que el más famoso catalán,
que se fue a Cuba, hizo su propio negocio de aguardiente Bacardí. de caña, que fue el señor Bacardí, ¿no? Ajá. Nacido en esta ciudad de Sitges. Ahí tiene su museo, por ahí están unas fotos del museo, Sí, 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 ¿sí? sí. Que en el museo te dan hasta pruebitas ahí del trapiche y todo. Yo no sé de dónde sacan la caña de ahí, porque pues ahí no crece la Ujú, caña, pero bueno, ujú, ujú. la cosa es que en el museo tienen y toda esta familia Bacardi, ¿sí? Ok. Oye, Pero sí, y hablando de y eso. otra cosa, Sí, 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 sigue, sigue, sigue. no, Sigue. no, nomás te decía que otra cosa de las que se importan, pues son los productos, para la minería, ¿no? La minería es una industria muy viva y muy fuerte que es la que le interesa a la corona mantener. Entonces, acero, se importa mercurio, ¿sí? Se importa, bueno, infraestructura para la minería. Eso sí es, ¿no? Entonces, pero bueno, esto ya está. Bueno, y también mucho, claro, el mito de la plata que se va. Claro que se va plata para España, pero se va más plata, más plata se queda aquí, porque era donde se acuñaban y ellos podían, los comerciantes de aquí podían hacer lo que quisieran con eso, ¿sí? Y muchísima plata se va para China y a Ok, Filipinas, ¿no? ok. Que es un mercado controlado por los comerciantes de la Ciudad de México. Ok, 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 en las ya, rutas de la nao, ¿no? Me imagino. sí, así es, sí. Ok. Oye, Walter, Así es. nos pregunta Sí. tu colega, la doctora Rocío Corona. ¿Puedes hablar del Ay, contrabando de mira. bebidas alcohólicas en este periodo? Sí, 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 sí. Bueno, mira, el contrabando que he encontrado, no lo he encontrado así tal cual con documento, pero digamos que a partir de unas entrevistas que he escuchado con unos productores de mezcal, ¿sí? De la hacienda de Jaral de Berrios. Mm, Bueno, es que yo no sé quiénes son los que están produciendo actualmente el mezcal de la hacienda de Jaral de Berrios. Pero en esa época el dueño era un señor de Juan de Moncada, me parece que se llamaba, no sé si sería catalán, el apellido lo es. Bueno, Según ellos, en esa época hay contrabando. era de los condes de Valparaíso, pero no sé hasta cuándo, ¿no? Ajá, exacto, sí, no sé si ese señor Moncada era de esos condes, no lo sé, la verdad es que tengo poca conocimiento de este señor, pero sé que la gente que estaba produciendo actualmente el mezcal decía o dice que hay documentos de la Hacienda de Jaral de Berrios donde hacen un contrabando, pero, o sea, no es que compren, sino más bien ellos venden hacia las colonias inglesas, ¿no? A los angloamericanos, a las 13 colonias de Estados Unidos, ¿no? Entonces, allí es donde es el único lugar que he encontrado como tipo de contrabando, o de que tengo conocimiento de un contrabando de bebidas alcohólicas, ¿no? ¿Sí? Y lo que habíamos hablado hace un rato, los productores que no tenían licencia, que tenían vides, pero no tenían licencia. Este, sí, pero como no implicaba una competencia fuerte, entonces pues tampoco eran reprimidos, ¿no? Y si eran familias poderosas, pues mucho menos, ¿no? Que es lo que hablamos de Hidalgo, ¿sí? Eso es lo que puedo decirle aquí a mi querida Rocío. Ok. Y bueno, dentro de este panorama, Walter, eh, ¿qué, qué queda? ¿Qué queda ahora? ¿Qué recetas nos deja aparte del mezcal? Obviamente el pulque ya bueno, está creciendo, está tomando auge el pulque nuevamente. Eh, no sé si va a llegar Sí, y dudo mucho que llegue al nivel que tuvo en su momento, pero está tomando auge. ¿Qué nos queda aparte del mezcal y del pulque? ¿Qué otras bebidas se siguen de alguna manera o sobreviven a a este comercio ya ahora mundial, pues global? pues mira, actualmente.
claro, es difícil porque muchas de las bebidas que se documentaron en esa época que las podían prohibir, ¿no? Por ser, em, bueno, en teoría por ser dañinas, ¿no? Pero que incluso los mismos españoles o mismos, ¿cómo se dice? Bueno, españoles americanos, ¿no? Que respectivamente les decían criollos, decían que esas bebidas no es que hicieran mal, ¿no? Cualquier bebida hacía mal si te la tomabas en exceso. Que lo que hacía falta era un cultivo, una explotación de la tierra, para mantener a la gente ocupada y demás. Entonces, esas recetas, hay un recetario por allí, no sé si lo tengas por allí, pero déjame Sí. buscarlo también, que ese recetario... No, este es el Ah, elementos bueno, de perdón, medicina. mira, no, ese elemento, mira, ese tratado que sacaste ahorita del doctor Brown, eso vale la pena también porque es una bebida que, digo, de ahí viene ay, perdón, algo que sí nos viene hasta la actualidad. El doctor Brown, a finales del siglo XVIII, sacó unas teorías o unos métodos que le llaman método browniano o doctrina browniana, ¿sí? Entonces, esa doctrina browniana venía a decir que la, venía a decir que solamente hay dos enfermedades. O hay la enfermedad se puede ser por dos motivos, por estenia o por astenia. Estenia era exceso de energía y astenia era falta de energía. Entonces había que recetar estimulantes y debilitantes, ¿sí? Entonces, y uno de los estimulantes era el alcohol. Claro que al doctor Brown, que era alemán, le llovieron críticas de todos los médicos por falta de ciencia, pero aún así la gente se lo creyó y muchísimos médicos de la Nueva España recetaban el alcohol como agua de vida, como decimos, ¿no? Entonces, de ahí nace la famosa polla, ¿no? En el sentido mexicano, ¿no? Si nos escucha en español hay que, o está Sí, leyendo. hay que editar, hay que editar. Pero sí, la polla que es el jerez con con el huevo, ¿no? Con el huevo, sí, y leche, ¿no? O sea, algo así, una mezcolanza Sí, que tenía un poquito de alcohol. Y era, pum, pues te subía la presión, te subía todo, te subía a los claro, enfermos, les daban su polla, ¿no? sí. ¿Sí? Entonces, esto era una de esas, bebidas que llegan hasta la actualidad, Ajá. ¿sí? Aunque no te tuviera razón el doctor Brown, pero bueno, pues mira, es algo de lo que decimos, ¿sí? Otra cosa, el pulque es el que nos lleva, que te decimos que está ahora de moda. Este, pero también otra cosa que le ganó al mercado al pulque y a todas estas bebidas, es pues la cerveza. Y cerveza, pues en ese momento no es tan extendida, ¿no? Ujú, Cultivo de la malta, de la cebada, pues no hay por aquí, ¿sí? claro. O no había, perdón, ¿sí? Entonces, por eso es que... ¿Dónde Y llegan, otra Walter? cosa que... ¿A dónde llegan, ¿Perdón? a dónde llegan las primeras cerveceras? ¿Dónde se instalan las primeras cerveceras en México? Pues mira, tengo entendido que esto ya es más hacia el porfiriato, ¿sí? A final del siglo Mm, XIX. ok, Y tengo entendido que la primera cervecera estaba cerca de Tijuana, bueno, en Tijuana, en Mexicali, por allí, ¿sí? ya. Después las otras la hicieron quebrar ya cuando se crecen las otras, pero bueno, que ahí estaba la primera. No lo sé, ahí sí para que veas. Tengo entendido que creo que se llama cerveza Mexicali y actualmente hay una que se llama Sí, pero es gringa y está basada en esa Ya, original. ya. Sí. Oye, ¿Sí? esta imagen que tenemos en pantalla, Ajá. la quina entra en un asunto muy interesante a finales del 18, ¿no? A finales del Sí. 18 hay una serie de bebidas o una serie de cosas que se empiezan a hacer con quina. Platícanos un poco sobre sobre esta planta. Sí, bueno, sabemos que la quina
incluso hasta en la actualidad, es la única que cura, o bueno, o que mantiene, porque no me parece que no hay exactamente una cura, mantiene a raya los tratamientos de malaria o de paludismo, Ujú. ¿sí? La quina se descubrió en el Perú, ¿no? La mujer del virrey del Perú estaba enferma de unas fiebres ahí tremendas y Sí. un curandero local la curó con la quina, una bebida muy amarga, y después, bueno, en Europa la analizan y demás. Claro que la quina tomada en infusión, imagínense, ¿no? O sea, lo amargo que es, y pues, para que no supiera tan fuerte o tan desagradable, pues se le ponía un poco de licor, ¿sí? Aquí esto es que estamos viendo ahorita es un brandy Jerez, bueno, o vino Jerez, perdón, un vino Jerez, y quinado. Y eso todavía se hizo mucho a principios del siglo bueno, XX todavía, porque toda la zona de Cuba, incluso la zona del sur de España, sufría de azotes de ¿cómo se dice? De paludismo, ¿no? Entonces, eso era una forma de prevenirse contra, o sea, de agarrar a las a los primeros síntomas del paludismo, parar la enfermedad, las fiebres terciarias que les llamaban. Entonces, por el otro lado, en Europa, los ingleses usan la misma pero ya con el señor Schweppes en Holanda, que patenta, patenta su bebida quinada, carbonatada, este, la bebida de 1781, sí, precisamente, sí, y entonces se la dan a los ingleses destacados en la India, ¿sí? Para prevenir el paludismo, mezclados con ginebra. De ahí nace el gin tonic. Por eso decimos que cuando uno está tomando un gin tonic, pues estás previniendo contra la malaria, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Sí. Salud, No sé salud. si actualmente. Pues salud, salud. Mira, ahorita te voy a enseñar aquí Este es un aguardiente, de lo que queda, de lo que sería. Claro que las actuales medidas de sanidad, pues, de salubridad, ya no permiten que los alcoholes tengan más de 40 grados, tengo entendido. Que me estoy tomando tiene 45, es un raki turco, ¿sí? 45, si te lo tomas así te quema, entonces hay que ponerle agua, ¿sí? Se pone blanco, Ok. Como, ya te lo puedes como tomar. como un anís en las rocas de alguna manera, Sí, ¿no? Que lo quema. Ajá. así es. Ujú, Eso hay que ujú. probarlo, eso hay que probarlo. Oye, Walter, y bueno, esto, digamos que ahí nace el gin tonic, ¿no? Con Así esta es, combinación de la quina, el agua carbonatada de Schweppes y la ginebra, ¿no? así es, sí. Y bueno, como dato, esto es algo que me enteré yo hace ya un tiempo. El árbol de quina en Perú está en serios problemas, o sea, está casi en extinción. O Ah, sea, caray. sí, sí hay grandes broncas con el árbol de donde sacan estas virutitas que estamos viendo Sí, con la que hacen esto. Oye, pasamos rápido a las recetas ya para darle sí, al recetario. Vamos a verlo un poco, las recetas. sí. Y este es el chinguirito, mira. Chinguirito, sí, ahí está la miel de eso. Actualmente, pues sí, si es un chinguirito, un ron chafa, pues puede ser prácticamente un chinguere, ¿no? Sí. Sí. Actualmente, así como el aguardiente de uva se convierte en un brandy, ¿sí? O sea, lo puedes convertir en un brandy. Claro. Pues el chinguirito lo puedes convertir en un buen ron, ¿no? Sí. El chinguirito. Los voy a dejar tantito para que la puedan leer bien en sus Sí, pantallas. Y bueno, sí, mientras tanto, Walter, ¿qué marcas sobreviven en México? O sea, ¿qué grandes empresas sobreviven
desde el virreinato a la actualidad en cualquiera de sus modalidades de bebidas espirituosas? Uy, pues yo creo que ya ninguna, muchas fueron ya retomadas en el siglo XIX, XX, realmente, sobre todo porque las familias, la élite novohispana, pues en el siglo XIX se extinguió prácticamente, o se convirtió en la famosa aristocracia del tubo, ¿no? Pero pero sí, se supone que la Casa Cuervo, según ellos dicen que son del 1195, algo así, ¿sí? Supongo que son bueno, ahorita no sé si es de una empresa grande también, pero me refiero que esa podía haber sido retomada de estos primeros mezcales de los que hablamos, que gracias a esos mezcales se construyó mucha infraestructura en Guadalajara, ¿no? Sí. Otra cosa, bueno, digo que la Casa Madero, aunque ya la Casa Madero pues fue en el México independiente, ¿no? Sí, ellos hacían no sé si se acuerdan, ¿no? Cuando éramos niños, anunciaban el Blanco Madero, ¿no? Claro. Era un aguardiente aquello, no era blanco, no era vino. Bueno, no sé, no lo probé, pero me refiero que era algo fuerte, ¿no? Fíjate que ahorita leyendo la receta hay partes que son, bueno, que ya no nos hacen clic ahora y que suenan muy curiosas, por demás, jocosas también. Dice, para darle fortaleza, algunos acostumbran a echarle alguna cebada, alumbre, canina de perro y timbre. No porque Sí, haya menester ningún ingrediente de los dichos, pero sí para violentarlo y hacerlo más activo. Lo que haya así es. significado todo eso está, pero así como para tratar de traducirlo actualmente, ¿no? Así es, sí, 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 sí. No sé cuál sea la canina de perro. No, bueno, pues cualquier cantidad de cosas, ¿no? Mira, Sí, fíjate, aquí hablan, me imagino ya de lo que es la quina, ¿no? Dice, y cuando no suceda la sofocación, pasmos secos por introducirse en la sustancia de los nervios y masa sanguinaria, resultando apoplejías, fiebres y parálisis, y ocasiona mucho más daño si se le agrega para su fortaleza la lumbre, la canina de perro, el timbre, el albor del Perú, que me imagino que el albor del Perú debe ser ya la quina, ¿no? podría ser, sí, 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 sí. Oye, Sí. es verdad, me acabas de acordar que tengo ahí un libro de botánica de esos años, ahí lo tendría que buscar, sí, sí, ahí debe de estar. Y ¿Eh? bueno, aquí está el refino. El refino, ajá, exacto. El refino del chinguirito, ¿no? Sí, así es, sí. Que el chinguirito es como el chinguirito es como la primera destilación, ¿no? Sí, así es. Y ya el refino ya es ya el. Bueno, ya el. Un producto de mejor calidad, ¿no? Sí, aunque no, bueno, en este caso, si es el mismo refino que del otro, que del de uva, era el que tenía muchísimo más graduación. Entonces, con ese se podía hacer, pues sí, mejor calidad, con el que podías hacer los mejores brandies, por ejemplo, ¿no? Con el refino. Pero sí, era muy fuerte, sí. Oye, Por eso, doctor Walter Arias, y dentro de este universo de producción, ¿cuáles eran los estados que más destacaban en, en el virreinato con esta producción? ¿Cuáles eran los estados más productores? bueno, Y sobre qué bebidas? el chinguirito estaba en todas partes. Ese sí, ese estaba en todas partes, aunque se le asoció primero a las zonas mineras, ¿sí? Pero después, pues digo que como no llegaba, o todo el aguardiente de uva se acababa en la Ciudad de México, pues se empezó a hacer más aguardiente de caña en todas partes, ¿no? En Veracruz, en todas partes. Incluso lo vendían como si fuera aguardiente de uva, ¿no? Muchas veces, ¿no? O sea, había llegado tanto pues no sé, su sofisticación que podían hacerlo así. El mezcal, obviamente, pues estamos hablando de lo que es actualmente Jalisco,
sí, que toda la región ahí. Pero eso es y el pulque, pues ya habíamos estado hablando, ¿no? O sea, ya habíamos hablado de lo que es toda la ruta de las haciendas pulqueras, ¿no? Que de ahí A de... ver, ahí hago un paréntesis contigo, Walter. Sí. Porque es el mezcal Jalisco, porque bueno, antes de empezar como tequila empieza como mezcal, ¿no? Así Que es es, de sí. alguna manera la producción de prácticamente cualquier agave, ¿no? Y no exactamente el azul tequilana, que es el del tequila, Así sino es. prácticamente cualquier agave, hagamos mezcal y empieza en Jalisco. Pero la tradición oaxaqueña también me imagino que van a la par, ¿no? Oaxaca y Jalisco, ¿sí es así o no? Bueno, ahí sí te mentiría si te dijera que sí o que no, pero yo me imagino que Oaxaca es un poco posterior, Ok. pero sí, no lo sé, ahí sí para acá no lo sé, no lo sé. ¿Y tú tienes idea de cuándo cambia esta producción mezcalera en Jalisco a producción tequilera? Eso ya es a partir bueno, pienso que es a partir de la Revolución Mexicana, ¿sí? Que se hace, bueno, se intenta hacer esa industrialización en el país y todo eso, y ahí las nuevas élites que vienen de la revolución y comienzan a hacer esas bebidas más selectas, por así decirlo. Incluso con el nacionalismo mexicano de los años 40 pues aún se hace mucho más visible, ¿no? El famoso tequila que tiene que tomar el charro mexicano, ¿sí? Sí, claro. Sí, bueno, sí. El, pero bueno, no hay que olvidarnos que era de alguna manera también una bebida hasta muy entrado el siglo XX, o sea, todavía en los años 70, el tequila, ya no se diga el mezcal todavía hasta hace unos años, hasta Sí, hace 10 15, pero el tequila está entrado en los años 70, 80, era una bebida que estaba considerada como de lo más bajo y corriente que pudiera beberse alguien, ¿no? Y así de es, sí. repente empieza a entrar en un ciclo de moda y asuntos gourmet que ahora ya lo tienen comprado, al igual que ahora el mezcal. Pero en esta ahora sí que batalla, en esta competencia por la mesa, por las mesas de los mexicanos, en los gustos y las preferencias, ¿qué otras bebidas estaban entonces en ese México del virreinato? ¿Qué bebidas en general acompañaban la mesa? Os digo, aparte del rompope de las monjas, Walter, o Sí. aparte de un jerez, de estos licores que se importaban de España, un vino. ¿Qué otro licor producido en México acompañaban estas mesas? ¿Cuáles eran los populares? Aparte del chinguirito que ya nos dijiste. Ajá, estaban los curados, ¿sí? Ahorita te voy a decir cuál es, el curado es aquí lo tengo, aquí están entre las recetas. Son lo que le llaman los ponches, pero es que no sé si lo tengo por aquí. Ponche o punche, a veces se encuentra, ¿no? Y Ajá. es un curado de fermentación de frutas, ¿sí? Y eso era también una bebida que se servía para las élites cuando había fiestas, ¿no? Era a ver, ahora sí, no quiero ser así como sonar sexista ni nada, pero era una bebida para mujeres, ¿no? El, el, ¿cómo dijiste que se llamaba? Ponche, Ponche. Ok. ponche, pero claro, no el ponche que tomamos actualmente en las Sí, claro, posadas, que claro, ese es ahí piquete, ¿no? No, sino el fermento o los curados de frutas, ¿sí? claro, Este, claro. sí, esos eran así como pues para fiestas y cosas así, ¿no? Entonces, para los que no querían tomar un vino o algo así, pues a las señoritas pues un ponche yo qué sé de qué Y fruta, ese, y ¿no? ese Pero sí. ponche era la mezcla, la fermentación de varias frutas o solo una. Bueno, yo he visto de dos,
pero ahorita, mira, Porque está el tepache también, ¿no? el tepache también, sí, pero sí, claro. Pero ¿cómo se llama ay, es que aquí le llaman el chabacano, en España, ¿cómo le dicen? ¿Cómo se llama el chabacano allá? El chabacán, Albaricoque, el albaricoque, albaricoque, ¿no? Albaricoque, sí. sí, ese sí. El albaricoque y los duraznos, que también allá le llaman, ¿cómo se llaman? Melocotones. Así es. Pues esos son los que yo he sabido del ponche de melocotón o ponche de chabacano, bueno, de albaricoque, que Ajá. eran así como los fermentados que se tomaban en algunas fiestas, ¿no? Ajá. Y y bueno, eran bebidas mucho más ligeras, ¿no? Mucho más ligeras Mucho más. en su esencia, ¿no? Como lo apuntas. Nos dice por aquí también alguien del público, dice, los fermentados originalmente fueron bebidas rituales como el pulque, tezuino, balché. Sin embargo, son bebidas que en diferentes momentos se prohibieron durante la colonia porque se popularizaron, incluso en el virreinato y posteriores se continuaron prohibiendo. Ahora los conocemos porque se han resistido a desaparecer culturalmente y han sido elemento esencial en algunos rituales todavía en nuestros días. Ándele, muy buen dato ese. Precisamente ahorita que pasemos otra de las recetas, seguramente esta persona puede reconocer esos mismos fermentados, ¿no? Sí, Aquí está uno, precisamente, mira, el mingarrote o bingui, que es un tipo de fermentado este, de la zona ¿cómo se llama? Sí, del Valle del Mezquital, ¿sí? Y ese, curiosamente, es de los que lo no, legalizaron, lo puedo decir, lo permitieron por parte del virrey Venegas, me parece, durante los levantamientos insurgentes, ¿no? ¿Sí? Y era precisamente para que lo bebiera pues, toda la tropa, toda la gente que iba a ir a andar ahí a, a echar balazos y espadazos contra los insurgentes, ¿no? pues sí. Oye, Sí, eh, doctor Walter Arias, ya casi dígame. para terminar esta sana convivencia con trago en Ujú. mano, hablando de vidas espirituosas. Eh, México, México virreinal, la Sí, producción que existía de toda esta eh, vaya playa de licores, vino, fermentados, etcétera, de bebidas, daba para toda esta población que estaba, bueno, de esto lo que conformaría México de alguna manera. Pero esta producción, doctor Walter, es comparada en algún momento con o tan importante como, o qué tan, más bien la pregunta es, ¿qué tan importante era para la corona esta producción por cuestiones fiscales? ¿Qué tan importante era? ¿Qué tanto se sangraba y qué tanto le representaba a la corona esta producción? bueno, en el caso de las bebidas locales, no le significaba nada a la corona. Ok. Había muy poco dinero que se iba para España. Casi todo era para las arcas reales de la Nueva España. Mm, ¿Sí? Que si se la robaban o lo que sea, bueno, es otra cosa, pero sí. mucha de ese dinero lo acaparaban los propios comerciantes de la Ciudad de México, ¿no? El famoso consulado de comerciantes. ¿Sí? Lo acaparaban mucho ellos. Y por otro lado también los acaparaban el consulado de Guadalajara, ¿sí?
El consulado de Veracruz no, porque esos dependían más de España. Ahora, lo que sí les afectaba mucho, porque eran muchos ingresos, era el aguardiente catalán. A pesar de los miles de barriles que enviaban al año, pues era insuficiente. Y cuando se pierde el mercado mexicano, a la corona le afecta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tanto así que precisamente es cuando los catalanes se apoderan del comercio cubano, bueno, entre otros grupos, del comercio en Cuba, y se les empieza a sangrar a ellos, ¿no? Para que paguen más impuestos. Y de ahí vienen las consecuencias de ahora, de que vemos, como dice un escritor catalán, un catalán es un español al que tienen 100 años diciéndole que no lo es. Pues de ahí vienen los problemas, ¿no? Ok, Así que, sí. Bueno, pues creo, bueno, bueno, todavía nos faltan algunas, las estoy dejando un poco para que las puedan leer bien. O bueno, pues en eso, en una vez le toman captura de pantalla también. Eh, sí, y, este es un libro, un recetario que está en el Museo Británico, ¿no? Ahí a ver si ahora que andan pidiendo cosas de los otros museos, pues que se traigan el recetario de una vez, ¿no? Nada, no es ah, cierto. pues sí, ¿verdad? Está Ya que andamos con la carta a Santa pidiendo. Claus, de una vez que se traigan esto. Oye, pero este recetario lo puedes encontrar ahorita en línea o lo puedes bajar o algo así. Y ya es muy viejo que lo hicieron como edición facsimilar y creo que está, no sé si en los Google Books, me parece que está por ahí también. Ajá, ¿Eh? ajá. Mira, nos ponen aquí también que si podemos tratar el tema de la problemática de la denominación de origen de los mezcales. Pero no sé si esto haría exactamente la denominación de origen de los mezcales, doctor Walter. Pues no, fíjate que no, creo que lo de la denominación de origen es, pues, también es mucho más Sí, reciente. es muy, muy, muy reciente. Muy reciente, sí, la verdad es que sí, no sé. Yo solo sé que en Jalisco, pues como era zona de agaves, ahí comenzó. Que después en otras zonas se les podía hacer también, Sí, pues, pero ahí que se diga, que se haya marcado un lugar específico para de ahí en adelante decir qué es y qué no es, no lo sé. Ahí sí que no sí, sé. yo creo que eso es siglo XX, se me hace muy probable. Sí. Suena muy bien como para hacer un programa de eso, exactamente de mezcales, lo estaría muy interesante hacerlo. Bueno, algo antes de terminar, doctor Walter, doctor Sí. Walter Arias, algo que quieras anotar sobre, sobre estas, sobre estas recetas o sobre estas bebidas, sobre en sí la historia eh, de, de estas bebidas. Y también ya como último, esta pregunta, Ujú. ¿cuál fue el último virrey? ¿Cuál fue el último virrey al cual le tocó de alguna manera ya esta eh, creciente ola de producción de bebidas eh, espirituosas o en general bebidas alcohólicas? Sí, pues fíjate que todo coincidió el punto más álgido del comercio y de la producción local, coincidió con Revillagigedo II. Mm, mm, Con él se experimentó los más altos índices de comercio entre España y la Nueva España, ¿sí? Y él mismo era de los que impulsaba que se protegieran, más así muy tibiamente, pero sí era de los que, de verdad, que se protegieran las industrias que estaban creciendo en Nueva España, ¿no? Y una de ellas fue precisamente porque mandó pedir un informe sobre el estado del campo
en la Nueva España, y es donde le decían, si no ponemos a la gente a trabajar, va a seguir bebiendo y va a seguir haciendo este tipo de mezclas alcohólicas y demás, entonces hay que producirlo y no pasa nada con España porque hay más gente que pide que oferta, ¿no? Entonces, Arrevillagigedo fue, digamos, el virrey más, pues sí, no sé si cómo llamarlo afortunado, ¿no? Pero, pues bueno, pues también a él se le deben muchísimas reformas, ¿no? Gracias a eso, a esos índices de, de ingresos que tuvo el comercio y la recaudación de impuestos, ¿no? Doctor Walter, ¿se sabe cuál es cómo iniciaron los famosos curados con pulque? Nos están preguntando. ¿Se sabe algo Pues de no, cómo inició eso? así como hayan iniciado, pues no, no lo sé, la verdad, no lo sé. Yo pienso que son mucho más antiguos de lo que uno Sí, se imaginaría. así es. Sí. Y no sé, a ver, yo me imagino así como muy de forma inocente, ¿no? Que alguien, así como cuando a alguien se le echa a perder la piña y luego la prueba y ya está fermentada. Creo que de ahí, a partir de la experiencia, pues nacen Sí. muchas cosas que hasta la actualidad nos acompañan, ¿no? Mira, aquí dice el chilocle. Hay otro modo de bebida que llaman chilocle. Esta usan los borrachos en tiempos fríos, que se hace de esta manera. Se coge una porción de pulque, unas cabezas de ajo, chiles, pasillas, sal y todo esto bien desleído en dicho pulque, se deja un poco y se bebe. O sea, de alguna manera eso es un curado. ¿Eh? Así es, sí, 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 De sí, alguna sí. manera eso es un curado. Pero bueno, o sea, diferentes cosas. Doctor Walter, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en Foro 101, platicando sobre estas bebidas espirituosas. Eh, Está llegando un último comentario, lo tengo que hacer. Sí. Dice, ¿algún comentario de las bebidas exclusivas o endémicas de algunas zonas como el Bacanora de Sonora o el Sotol de Chihuahua? Ay, sí, no, ahí sí no sé, no lo sé, ¿eh? Sería muy interesante, pero no, no, yo sí que ahí me declaro ignorante, entre muchas otras cosas, pero sí, ahí sí de esas bebidas endémicas no sé nada, pero me gustaría saberlo, claro. Claro. Sí, bueno, Sí, me imagino que van por el estilo de, obviamente, vaya, una vez que tienes el aparato, el alambique y que sabes el proceso y todo esto, pues, pues la gran mayoría es el mismo camino, ¿no? así es, Es sí, el sí, mismo sí, camino y todo mundo, pues, en Europa, es más, en Europa casi en cada poblado, en casi cada ciudad, tienen su licor, con hierbas, que es, oriundo de esa ciudad o de ese pueblo, ¿no? Y te cambias de pueblo, te cambias de ciudad, y es muy, muy similar al que tomaste en la anterior, y eso yo creo que es un poco esto con lo que ha sucedido en nuestro país. así es. Y fíjate que ahorita que dices esto de los pueblos de Europa, bueno, aquí, ¿te acuerdas hace unos años? No me acuerdo qué pasó, no recuerdo bien qué pasó cuando se produjo tequila o mezcal sin ningún tipo de supervisión sanitaria y dejó ciega a mucha gente, ¿no? Sí, Entonces, actualmente, pues sí, las graduaciones pues tienen que estar controladas, ¿no? Y aquí tengo que un día, si se hace, podemos probarlo. Hay que prepararlo con azúcar y no sé cuánta cosa. Esta es una absenta de 55 grados. sí. No lo he abierto, ¿eh? Está esperando una ocasión especial. Entonces, la absenta está prohibida en algunos lugares porque tiene incluso hasta más graduación que esa. ¿Sí? Está prohibida en algunos lugares. En España tengo entendido de que en la zona de Galicia, donde se produce el orujo, está prohibido que la gente lo haga por su propia cuenta Ajá. porque ha producido algunas intoxicaciones. Entonces está prohibidísimo vender alambiques en España.
Pero ¿qué pasa? Se van a Portugal y ahí lo encuentran y luego ya te lo llevas a España. Claro, además de como si estuviera tan difícil hacer un alambique. O Ah, sí, sea, aparte. por Dios, está súper sencillo y Sí. ahora más en internet cualquiera lo hace. Ah, exactamente. Y fíjate que viene a colación con lo que nos vuelve a platicar aquí José Adolfo Velázquez de León. Dice, en Sonora también existe el yocojiwa, que también hasta donde yo sé sigue prohibido por ser psicotrópico, más que alcohólico. Ah, caray. Oye, sí está interesante ese. Dice Pues, otro comentario aquí, dice, el doctor Walter es medio borrachín. Sí, bueno, no tengo es que leer cierto. los comentarios, doctor Walter. Ah, pero eso, yo creo que se confundieron con otro. Sí, yo creo que yo también, yo tengo esa ligera impresión, Sí, sí, pero yo creo que pero no importa, o sea, a final de cuentas estamos en lo mismo. Y bueno, pues creo que ahora sí no hay ni un solo comentario más, no hay nada más que añadir. Bueno, había muchas cosas que añadir al respecto, porque yo creo que es un, un tema muy interesante, sobre todo en el aspecto de la gastronomía, que es lo que de alguna manera se pudiera canalizar muy particularmente. eh, Poner esto al lado de toda lo que es la cocina del México virreinal, ¿no? Estamos hablando en esta ocasión nada más de bebidas, pero estas bebidas estaban acompañando una serie de platos, a una serie de alimentos, ¿no? Que eso también es muy interesante, ahora sí que hacer el maridaje completo. así es, sí, sí, sí. No sé si quieras agregar algo, doctor Walter. Pues bueno, yo nada más, aparte de un agradecimiento por la invitación y por la charla tan sabrosa que hemos tenido, no lo digo solo porque me estaba tomando esto, ya me lo- y una disculpa, porque no pude ver la presentación del Museo del Vino en Dolores. Y creo que aprovechando esto que habíamos hablado del Museo de la Casa Bacardí en la natal ciudad de la familia de aquel señor Facundo Bacardí, pues creo que debería de haber más museos de ese tipo. Más museos de ese tipo. Sí, sí, sí. Así Yo creo que que sí, eh, bien puestos, bien ordenados. Yo creo que este museo de Dolores es un museo que de alguna manera obedece un poco más al la respuesta que ha tenido la zona en donde ya hay varias bodegas, varios viñedos que están haciendo esfuerzos muy grandes y ponen esto como la cara bonita, el museo, para que la gente conozca un poco del proceso y todo esto. Yo creo que está muy bien en ese sentido, pero yo creo que también hace falta que esos museos tengan un poco más de carne, ¿sí? Den el siguiente paso a no nada más ser, digamos que la tienda o la cara bonita, sino también la parte de la esencia del museo, que es la educativa, la de divulgación en muchos sentidos. Yo creo que es un esfuerzo muy grande. Ese museo es pequeño, pero creo que está muy bien puesto y creo que vale la pena. Eh, en Ensenada hay otro que está brutalmente bueno, pero no tiene el movimiento que tiene este. El, el de Ensenada es en pleno Valle de Guadalupe, está hermosísimo, vale la pena que lo visiten. Y bueno, pues creo que ahorita y para lo que nos resta de estos minutos ha sido de verdad nuevamente, Walter, un placer tenerte aquí. Esperamos que no sea la última vez que te tengamos aquí. Pero con algún otro tema podríamos después hacer algo más adelante. Y pues nada más agradecerte. pues muchísimas gracias, no, al contrario, el agradecimiento es para ustedes, que agradecerles eso, ¿no? Que me hayan invitado y yo encantado en lo que pueda hablar y Pues que sepa. Pues, Pues muchas gracias. También, mira, nos siguen llegando comentarios que qué pasa con los piratas que comerciaban licores en México. Bueno, es que hay eh, muchos tópicos que faltan por tocar, ¿no?
y también nos está diciendo que gracias por esto, porque este tipo de charlas no se hacen normalmente o no se conoce mucho de esto. Y creo que sí nos hace falta tocar un poco más allá estos temas. Walter, nuevamente, y ahora sí el que mucho se despide, ¿sí? Pocas ganas tiene de irse. Muchas gracias nuevamente. Y no me resta a mí más que invitarlos el próximo martes, que ya estamos en Días de Muertos, etcétera, festividades. Tenemos el próximo martes el Museo Nacional de la Muerte, al director del Museo Nacional de la Muerte, que está en Aguascalientes, los martes de museos aquí en Foro 101. Tenemos al director del Museo Nacional de la Muerte, que nos platicará de este museo, la vocación del museo y veremos un poco de su colección. Esperemos que nos puedan acompañar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, habernos aguantado en esta charla con el doctor Walter Arias, que siempre es un placer tenerlo eh, conversando con nosotros. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias.